Así que bueno, por bueno, favor. Alicia Franco, counselor. Gracias. Gracias por estar aquí. Counselor certificada por NBCC Internacional, especializada en tantas cosas, entre ellas desarrollo personal, pareja y familia, recursos psicocorporales, sexualidad, focusing, recursos imaginarios e integración de recursos. Aquí es algo que me llega muy directo a mí también. Desde 2001 es docente de la primera escuela de counseling en Argentina, de la escuela de Sánchez Bodas, OLOS, una institución fantástica en la cual nos formamos muchos de nosotros. Y creo que dije desde el 2001, o sea, es un montón de tiempo, ¿no? Ahora hace relativamente poco tiempo, si comparamos, está brillando en Colella. Y digo brillando porque gracias, en gran parte gracias a ella, le debemos el crecimiento de Colella, ¿no? Así que es un honor tenerla aquí. Bueno, hice un paréntesis que no debería haber hecho, pero ya está. Alicia entrena profesionales de la consultoría psicológica desde hace siempre, desde hace tiempo, desde hace siempre. Cuenta con amplia experiencia en la supervisión de práctica profesional de alumnos y profesionales del counseling, tarea que obviamente desarrolla con gran vocación. Es por eso que está aquí con nosotros, entre otros motivos. Bueno, Alice, terminé. Me venció tu Bueno, currículum. gracias. Gracias, gracias. Bueno, eso da cuenta de que ya no soy una joven promesa, como digo siempre, ¿no? Hace 25 años que me recibí de counselor y encontré en esta profesión una vocación que me sostiene, me sostuvo, el enfoque sobre todo, ¿no? El counseling es el vehículo, la profesión, ahora el enfoque filosófico que aporta el enfoque centrado en la persona ha sido mi norte magnético y agradezco. Y creo que muchos de los que estamos aquí sabemos de qué va esto del enfoque centrado en la persona. Es un enfoque humanista en tiempos donde, como vemos, el mundo cambia a velocidades que no llegamos a procesar, conservar lo que nos resulte valioso, ¿no? En términos de humanidad y humanismo, me parece que es por ahí. Por eso este tipo de espacios que ofrece Colegia bajo el paraguas del desarrollo humano, que son actividades que contribuyen, creo yo, ¿no? A un mejor vivir, a reencontrarnos con esta humanidad compartida, con esta vulnerabilidad, con las cosas que nos duelen, con las cosas que nos asustan. Y en ese sentido, como decíamos recién, ¿no? 25 años de- de escuchar historias de personas, no cuentos, ¿no? Experiencias compartidas. Yo digo siempre, ya me lo escucharon mil veces, que es mi gran capital haber escuchado en estos 25 años, miles, me atrevo a decir, historias de vida, ¿no? Y como decía Rogers, en el proceso de convertirse en persona, después de los miles de horas que él desgrabó también para sus investigaciones y para poder plasmar los contenidos de su teoría en la práctica, él decía que había dos preguntas que eran comunes a- en las consultas que él desgrababa, ¿no? Y esas dos preguntas eran, ¿quién soy yo y cómo puedo llegar a ser yo mismo? ¿No? Como que en el fondo estamos todos en esa búsqueda. Por momentos nos da la sensación de que sí sabemos quiénes somos, por momentos, ¿no? Nos sorprendemos de determinadas cosas que aparecen, ¿no? Y situaciones de vida que por ahí nos sorprenden para anunciarnos que hay que reformularse. Hace un ratito vi por ahí ustedes también lo siguen en las redes, Ezequiel Russo, otro colega
muy querido por Sergio y por la casa, escribió un texto, Castillos de Arena, y hace una mención de esto, ¿no? De cómo la vida a veces irrumpe y se lleva las cosas como si fuera un castillo de arena, ¿no? Nos pone a resignificar. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, dice la canción, sin embargo estoy aquí resucitado. Pero bueno, me fui por ese lado cuando en realidad el tema de hoy, como se los anunciaba, tiene que ver eh, eh, con tres dimensiones que en lo personal, en estos años de práctica y demás, veo que también son comunes a todos nosotros. Tres dimensiones a las que prestar atención en lo personal, cada uno de nosotros con nosotros mismos y en nuestros vínculos. Me gustaba la idea de empezar por una expresión, una frase de Martin Buber, ¿se acuerdan? El yo-tú famosísimo de Buber, donde él dice, toda vida verdadera es encuentro, somos vincularidad. Y hace mucho tiempo ya que trabajamos en los vínculos, porque en definitiva es lo que nos define como humanos, ¿no? Ujú, Eh, Prestemos atención, ¿no? Somos seres de relación ujú, y aprender a vincularnos es un arte, no es tan sencillo. Y en ese sentido, aprender a vincularnos con nosotros mismos también es un desafío. Es ahí donde entra este primer concepto, esta primera dimensión, que es la de la autoestima. Vieron que si están con redes o más o menos, el tema de la autoestima está bastante banalizado, es como un término, ¿no? Que como la autoestima, ¿no? Como algo, un concepto un poco flojo. Pero en realidad, ¿no? Si nos detenemos, si habitamos el término autoestima, estamos hablando de algo esencial, ¿no? Que es qué valoración tenemos sobre nosotros mismos, ujú, ¿no? La autoestima es, nos aprobamos, nos desaprobamos, nos queremos incondicionalmente, cómo nos sentimos en la infancia, porque esto se va armando, la autoestima famosa, esta valoración positiva o negativa que yo haga sobre mí, nace en la infancia, nace en la convivencia de esa tribu donde caímos, ¿no? Con los pares, con los afectos se nos desarrollan ahí y al mismo tiempo la manera en que nos comunicamos, que es la manera, es otra cosa que define a los humanos en su vincularidad, la comunicación como puente, como intercambio no solo de información, de vivencias, de experiencias, ¿no? La comunicación es eso. Y la tercera dimensión, y que son, decía yo el otro día en el videito, como vasos comunicantes, es el tema de los límites personales, ¿no? Que así para ir entrando, decimos, ¿qué son los límites personales? Es el espacio que hay entre personas, ¿no? Y los límites tienen que ver, hay límites físicos, una puerta que, ¿no? La vemos, es más fácil, o incluso el límite físico entre personas, pero están los otros, los límites emocionales. Esos son más complicados y a veces nos trae dificultades, ¿no? ¿Cuántas veces yo escucho desde niña, ese chico no tiene límites, hay que poner límites, también es una abstracción, ¿no? Como, igual que la autoestima, de los límites también se habla, ¿no? Me sale este gesto con las manos, ¿no? Como para representar algo, ujú. eh, no sé, abstracto, informe, pero el límite es algo bien concreto. Entonces, tenemos la autoestima, la comunicación y los límites personales como vasos comunicantes, decía recién, de cómo nos define como humanos. Y los que trabajamos en acompañar a personas en sus procesos de desarrollo, siempre les sugiero en las supervisiones, en las clases y demás, es prestemos atención a estas tres áreas, ¿no? En nuestros consultantes, pero en nosotros también, ¿no? Porque, por ejemplo, em, ¿cómo,
cómo les suena la palabra autoexigencia o perfeccionismo. Hay algo que es bastante frecuente, uno lo encuentra, ¿no? En los cursos, en los grupos, en las aulas, hay un altísimo porcentaje de personas que se describen a sí mismas como autoexigentes, como perfeccionistas. Y esa autoexigencia eh, nos trae bastante infelicidad porque es como no estar nunca a la altura de la expectativa, ¿no? Que por ahí nació en esa tribu, como decíamos hoy, donde si venías con un 9, ¿por qué no 10? Entonces se nos seteó eso como eh, la forma para estar tranquila y sentirme bien es el 10. Por menos de 10 no soy digno de ser querido. Se nos asocia eso, ¿no? Los que son seguidores de la teoría de la personalidad de Rogers saben, no sabemos esto de la valoración condicional, ¿no? Que el niño empieza a sentir que a los 2 años más o menos eh, que si se comporta de determinada manera es aprobado, validado, y si decepciona, no. Entonces ahí ya uno empieza a, a construir la autoestima famosa, que va a tener que ver con, a lo largo de la vida, cómo me califico, ¿no? ¿Cómo me hablo? Porque la otra cosa que también vincula las tres áreas es, si hablamos de comunicación, hablamos de lenguaje. Y los humanos tenemos esta capacidad Maturana, mi querido Maturana, dice que somos seres, los seres humanos, ¿no? Bioculturales que vivimos en el lenguaje. Con esto lo que dice es que construimos mundos a través de las conversaciones. Tiene una frase que me encanta, acuérdensela después, Maturana, que dice: cambiemos nuestras conversaciones y crearemos un mundo distinto, ¿no? Ya todos intuimos, ¿no? Que las conversaciones, las palabras que usamos, cómo lo decimos, influyen, ¿no? Que con el lenguaje podemos construir mundos maravillosos y podemos hacer pelota todo, ¿no? Entonces, ser consciente de estas cuestiones y profundizar en cada una de estas áreas. Hoy estamos haciendo como un acercamiento, una degustación, y por favor no duden de levantar la mano, interrumpir, abrir el micrófono, así hacemos algo más interactivo, ¿no? Lo que sean dudas o lo que sean resonancias, no duden en compartirlas. La comunicación es como el sistema nervioso de las relaciones, ¿no? Incluso de la relación con nosotros mismos. Entonces, en principio, y para unir estas dos nociones, ¿no? Les invito a hacerse brevemente estas preguntas. ¿Qué valor me doy yo a mí mismo? ¿Qué palabras uso para hablarme? Porque como decía recién, el lenguaje, que el lenguaje hablado, vamos a decir, porque después está el lenguaje corporal también, que también es muy importante. ¿Qué palabras usamos, no? ¿Cómo nos tratamos? A veces podemos ser muy amorosos con nuestro entorno y muy crueles con nosotros mismos, ¿no? Yo tenía un analista hace muchos años, muchos, que me decía: sos tan dura juez de vos misma que el juicio más despiadado de la afuera no se aproxima al propio. Por eso es tan importante registrar cómo nos hablamos, ¿no? Esto alguna vez eh, me ha pasado estar con mi hija y ella decir: ay, qué boluda, no sé qué, como una cosa así que de maltrato, y lo que me salió, porque yo soy una baja autoestima recuperada, digamos, ¿no? Poquito. Soy del club de la ansiedad, o sea, todo esto que cuento son cosas que por ahí las aprendí en primera persona, ¿no? Me tuve que sumergir en ellas. Pero volviendo a esta anécdota de mi hija, era verla que se
se puteaba, perdón el vocabulario, lo que me salió a expresarle fue, no te trates así delante mío, como no te voy a permitir que te trates así, ¿no? Porque nos pasa eso, ¿por qué podemos, por qué nos sentimos con derecho, ¿no? A hablarnos mal, ¿no? Cuando salta a la vista que por ahí muchas veces seríamos incapaces de dirigirnos de esa manera hacia otra persona, ¿no? Esto que muchas veces yo digo en las reuniones también, ¿no? Como el desafío de tratarnos como un amigo, ¿no? Como alguien con quien vamos a convivir hasta el último día, pero a veces usamos palabras bastante desconsideradas sobre nosotros mismos. Entonces, comprender esto me parece que nos da la posibilidad de construir una autoestima equilibrada, ¿no? Porque también tenemos los que yo me creo mil, ahora que también se habla tanto de narcisismo, de individualismo y demás, ¿no? Que es estos que... Sí, Patri, Hola, buenas tardes. ¿cómo Quería estás, compartir querida? como una resonancia, ¿no? Porque con tus palabras me vino o sea, hablarnos, o tratarnos a nosotros como amamos a otro. Porque cuando amamos, amamos desde el ser, desde la incondicionalidad, desde la amorosidad. Entonces, que justamente no, por lo menos yo no lo hago de la misma manera. Como siempre siento que doy más de lo que me doy. Bueno, eso es bastante, está bastante instalado, es bastante cultural. Primero hay una cuestión, suelo decir, algunos de ustedes me lo habrán escuchado, que hay una virtud que se asocia con lo femenino, con la mujer y con la madre en particular, que es la abnegación, ¿no? Y la abnegación viene con negación de lo propio incluida, ¿no? Claro, claro. Entonces, y eso se reconoce como la gran virtud de la mujer y de la madre. Ahora hay una evolución en ese sentido, pero las que venimos del siglo pasado y qué sé yo, es bastante natural que prioricemos las necesidades de todos sin reconocer las propias. Es la típica que uno hace lugar en la agenda para que todo salga más o menos bien, pero eso se paga después. El tema es que también tenemos miedo a decir no. Cuando digo no, me siento culpable, ¿no? O van a pensar que soy egoísta, o para evitar los conflictos, o miedo al rechazo, al abandono. Entonces nos sobreadaptamos a veces a a lo que creemos que el otro espera de nosotros. Y seguimos siendo muy duros jueces de nosotros mismos, ¿no? Que eso es lo que hay que aprender a reconocer, ¿no? Digo, bien Roger también, solo cuando reconocemos algo es que podemos cambiarlo. Si no lo conocemos, no sabemos qué es lo que tenemos que cambiar. Incluso para esto que decís, Patri, em, sumaría, que a mí me costó mucho entenderlo. Em, Vos decís, amar a otros, uno parece que ama más a los otros que a uno mismo, ¿no? Y escuchamos desde que éramos así, ¿cómo vas a amar a otro? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y sin embargo, toda la vida esto de yo amo más, me salía naturalmente, las monjas, qué sé yo, era, pero yo amo más a los otros que a mí, yo a mí no me quiero. Y no me quiero porque no soy suficientemente no sé qué, ¿no? Porque cada uno viene de donde viene, ¿no? Eh, entonces, también es esencial el autoconocimiento, otra palabra que también se vacía bastante de contenido, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? Como que queda ahí en la superficie. El autoconocimiento es un viaje para adentro, es reconocernos en la vulnerabilidad, en la imperfección, en la finitud, ¿no? Cuando hablamos de límites, si hay algo que está claro y que el gran límite es que somos finitos, ¿no? Que un día todo lo que está vivo muere por definición. Entonces,
con la humildad de resignificar esa experiencia, de admitir que justamente por ser humanos somos imperfectos, finitos, cometemos errores, ¿no? Eh, Estamos un poco seteados, y más en esta época, ¿no? De la autoexigencia y de la autoesclavitud, como la llama Han, ¿no? Esto de que debemos ser exitosos y ya le sacamos, dice él, el látigo del amo sobre el esclavo para usarlo sobre nosotros mismos. Esta sensación de nunca ser lo suficientemente productivos, esta sensación de cansancio eterno porque no llegamos y que encima si no nos va bárbaro es por culpa nuestra. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Estamos bien? Ok, bien. Em, Unas notas para hablar de autoestima, ¿no? Las primeras tres preguntas a hacernos, ¿no? Para que se las vayan pensando, ¿no? ¿Te querés? ¿Te cuidás? ¿Reconoces las cualidades, tus cualidades que te gustan de vos? ¿Estás orgullosa, orgulloso de ser quien sos? La autoestima de todos modos no es algo, bueno, listo, ya tengo la banderilla de la autoestima, ya entendí, ya me quiero. Es dinámico, es fluido. Un día podemos creernos mil y al día siguiente nos la damos contra algo y nos creemos la peor. Em, Me parece que es fundamental, como decíamos recién, el autoconocimiento, ¿no? Porque si el desafío, como decíamos con Patricia recién, es el amor a uno mismo, ¿no? Y que muchas veces se entiende que poner límites al otro es egoísmo, o decir que no se lee como egoísmo, o hablar, priorizarse es egoísmo. Yo fui educada así, ¿no? No sé ustedes si tuvieron suerte en ese sentido, pero muchos años de mi vida yo asociaba amor propio con egoísmo, con narcisismo, ¿no? Es como, para mí esto de amar al prójimo como a ti mismo, no lo entendía. Hoy, como decía hace un rato, estoy rehabilitada, ¿no? Entonces hoy entiendo que no se puede amar lo que no se conoce. Y conocerse es esto, es aprender nuestro lado B, ¿no? También en nuestro lado A, porque a veces nos definimos más por la falta que por lo que sí somos, ¿no? A veces tendemos más a vernos los defectos que a reconocer esto, ¿no? Las buenas cualidades. Nos es más fácil describirnos negativamente, ¿no? Como eso que llamamos en nuestra jerga el sistema de creencias, ¿no? Las creencias funcionan como certezas. Soy un desastre, no, no, yo no puedo eso, yo no soy, ¿no? Y esto es como, somos capaces de construir identidad en función de esos mensajes que nos damos y damos al mundo. O sea, una autoestima saludable es la que nos va a permitir también desarrollar oportunidades. ¿No? Como decíamos, nada en exceso, ¿no? Una autoestima que te crees mil y excluís al otro, eh, tampoco, ¿no? No facilita los vínculos. Estamos hablando de reciprocidad, ¿no? De comunicación en el sentido de mínimamente dos personas. Vieron que hay leí en un texto mientras preparaba esto que me encantó, esto que yo no había reparado en eso, que es que dos personas mirándose a los ojos
para mirarse, estar frente a frente con otro con dos ojos, es irrepetible esa situación. Es solo cuatro, ¿no? Dos pares de ojos solo se dan con dos personas. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, sí, sí Mm, se entendió. Bueno, ahí hay un intercambio, ¿no? El nosotros, ¿no? Que proclamaba Buber, el in-between, ¿no? El entre, esa sustancia, ¿no? Que compartimos, que para generar vínculos sanos, saludables, es importante, en primer lugar, esto, ¿no? Reconocer el autoconocimiento, conocer quiénes somos. No se puede amar lo que no se conoce. La otra, la otra cosa a considerar es la autoaceptación. Todo auto va a ser ahora. La autoaceptación, auto es sobre sí mismo, ¿no? Se aceptan siempre, ¿no? A mí me ha costado la vida aprender a aceptarme en mi totalidad. Es como me siento aceptable cuando funciono o cuando alcanzo determinadas cuestiones, pero de las cosas que no me gustan de mí, es como, me ha costado mucho entenderme como una totalidad aceptante. Esto que decíamos recién, que somos humanos, humanitos digo siempre, cometemos errores, somos imperfectos y nos vamos a morir. O sea, justamente esta vulnerabilidad que nos define como humanos es lo que hace que el amor sea la fuerza más potente de sanación, ¿no? Si fuéramos totalidades que se autoabastecen, ¿no? Que somos perfectos y no necesitamos nada de nadie, no necesitaríamos ni dar amor ni que nos lo den. O sea que hay algo de la vulnerabilidad humana, de esto, ¿no? Eh, de la fragilidad, ¿no? La insoportable levedad del ser, decían por ahí, ¿no? En un título. Que, y eso es lo que nos une. No sé si ustedes estarán de acuerdo, esta es una expresión que yo suelo decir con mucha frecuencia y es, no importa que tengas riquezas, títulos, propiedades, fama, no sé, éxito, lo que más nos sostiene en la vida son los vínculos, ¿no? Lo más importante son los vínculos. Y no es tan sencillo vincularse, ¿no? Em, Les voy a leer un parrafito, no sé si está acá hoy, pero Ileana Ronco me recomendó un libro, que de paso se los recomiendo, ¿no? Que es el puente donde habitan las mariposas, no sé si alguien lo conoce, de Nazaret Castellanos, Biosofía Ah, de la respiración. ¿Quién dijo A? yo no me di cuenta que tenía. No, no, pero te escucho. Bueno, un parrafito que no es de ella, pero lo cita ella, ¿no? Dice, ser humano es un arte que cada individuo, con todos los deseos, incertidumbres, dudas, miedos y derrotas que son inherentes a nuestra existencia, debe dominar. Ser humano es un arte que comienza con la bendición del recuerdo del amor que te dieron. Con la bendición del recuerdo del amor que te dieron, yo agregaría, y del que no te dieron. ¿Cómo aprendimos el amor? Porque en realidad, volviendo a esto de la tribu donde uno cayó cuando nació, y aprendemos a vincularnos y aprendemos de afectos y aprendemos de sentimientos en la convivencia con esa gente donde caímos, ¿no? Y después, hay en esas tribus, vamos a decir, hay como mandatos que sostienen, ¿no? Esto sí, esto no, ¿no? Hay mandatos rígidos donde cualquiera para no perder la pertenencia no quiere dejar de cumplir esos mandatos, pero que a la larga hacen ruido. Y del tipo de apego, ¿no? Que recibimos. Sabía que iban a tener, claro, claro, es así, ¿no? Lo del apego, por supuesto. Em,
volviendo a la autoaceptación, ¿somos capaces de aceptarnos a pesar de nuestro lado B? La autoaceptación es, me hago responsable de mi lado B también, ¿no? Esto ahora se habla mucho, también es bastante banalizado, pero bueno, lo vamos a tomar, que es este concepto de responsabilidad afectiva, ¿no? Que me parece que es interesante en términos de que las personas seamos conscientes de los efectos que producimos en otros cuando nos expresamos. Tere, vi tu mano hace un rato y ahora salió del campo. No, 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 era Me olvidé cuando, que le había visto la mano. no, Ali, cuando vos Ahí decías estás. la autoestima y después dijiste cómo está nuestra autoestima y cómo está Sí. nuestra autoaceptación, me da la sensación que también es muy fluctuante. O sea, no hay ninguna posibilidad de que esto sea, y la autoestima está siempre igual y la autoaceptación mucho menos. O sea, Es va fluctuante. fluctuando, o sea, hay Todo que esto es trabajarlo fluctuante. continuamente. Claro, pero tener en claro, porque también volviendo al tema del lenguaje, los humanos en esta necesidad de certezas, em, somos muy terminantes a la hora de describirnos, ¿no? Esto decía, soy un desastre, no sirvo para la matemática, qué sé yo. Soy, ¿no? Que generamos identidad y esas creencias funcionan como certezas. Entonces, como necesitamos, los humanos necesitamos de las certezas para tener algo donde anclarnos, ¿no? Lo definimos así, soy tal cosa. Ujú. Siempre trato de compartir esto del concepto de proceso, ¿no? Que nos da la idea de un movimiento permanente, ¿no? El proceso admite el gerundio, ¿no? Vengo siendo de esta manera, reconozco estos rasgos en mí, pero también me encantaría trascenderlos, ¿no? Entonces ahí hay un movimiento, sabiendo que hay un principio de impermanencia que rige el universo, ¿no? Que es que todo cambia todo el tiempo, desde el primer latido, cuando nos fuimos concebidos, hasta el último aliento, nunca paró la cosa, ¿no? Salvo. Sí, viví. ¿Cuál? Y justamente esto de que somos proceso y que Ujú. nosotros tenemos diferentes roles. Entonces puedo ser buena, considerarme buena en algo, mejor en otra cosa, Mm. y integrar estas luces, sombras, es lo que nos lleva al autoconocimiento y en definitiva a una congruencia que nos posibilita una mejor relación con un otro. Es que la clave para tener buenas relaciones con el otro es para adentro, la salida es para adentro, suelo decir, ¿no? Que tiene que ver con esto, porque muchas veces esas partes de nosotros que no nos gustan las dejamos por fuera o nos da vergüenza que se nos noten. No vamos por la vida, ¿no? Ay, sí, yo puedo ser mezquina. No vamos, ¿no? Pero sí podemos tener una conducta mezquina en un momento dado. Qué sé yo, ahora está de moda esta serie envidiosa, ¿no? Está bien, está exagerado, es una comedia y demás, pero uno ve una humana ahí, ¿no? Lo vemos en la consulta, que es esto de poder encontrarnos con ese lado B, esto que decías, Vivi, la sombra. Justo este es un libro para los que les interesa trabajar la sombra, que es extraordinario, tiene ya muchos años, que es el encuentro con la sombra, el poder del lado oscuro de la naturaleza humana. Es junguiano, ¿no? Hasta Jung, y hay varios autores que hablan de esto. Este es un libro para tener en la biblioteca del counselor y o humanista que se precie, ¿no? Si les gusta todo esto. Bueno, hay preguntas, qué bueno. Sergio, no, estás muteadito. Le dejo el lugar a Sandra, después hablo yo. Andruli, no te había visto, Hola, hermosa. entré un poco más tarde, hola, Te y me vi, qué engancho bueno. acá y estoy resonando desde mi propia experiencia y esta Bien. pregunta que decís, nos atrevemos a aceptar nuestras propias sombras. Em,
desde mi propia experiencia es cuando puedo aceptar que aún en mis sombras, la gente que amo me sigue amando. Esto de, ahí es donde comencé a aceptar esas sombras que también son mis propios matices, ¿no? Em, y ahí es donde Porque vos también, conociendo tus sombras y conociendo las sombras de tus significativos, también los querés igual, Exacto. Ahí es ¿no? donde me di cuenta, no tengo que ser otra persona para ser amada. Tengo que ser, o sea, soy yo misma y aún en mis sombras sigo siendo amada. Y yo amo a las personas aún en sus propias sombras, ¿no? Y Y ahí es donde digna se de va. amor, porque el tema es que se nos arma una selección. Mm, Somos dignos de amor, sí, solo si nos portamos bien, cumplimos con los deberes, los mandatos, lo que implique la cultura, el mandato de tu casa, lo que sea, sí. ¿no? Eh, es difícil lograr la aceptación. Y ahora Sí. que traes esto, sí, Sam, te escucho, perdón. No, y lo que veo y lo que me imagino es como una, ¿no? Como una sincronicidad o como un ciclo que va y viene entre la autoestima y la aceptación y el amor. Que la- la- Ahí se te cortó un poquito. un ciclo, ¿no? Un ciclo de va No sé si pasando. me escuchás, Sandra, te perdimos, quedó entrecortadito. Y No. ¿Querés apagar un momento la cámara a ver si te vuelve el audio o esperamos? A ver, ahora, no, sigue inestable. Damos un ratito y después, es, si ves que se estabiliza, volvé dale, dale. dale, gracias. Bien, perdón. Bueno, Sergio y Patricia. Dale, Patricia, dale. Sí, yo justamente de lo que traía Sandra, quería, la pregunta es, y lo que vemos que es que, ¿qué sucede cuando esas personas que deberían amarnos con nuestras sombras no lo hacen? Ujú. Porque ahí empieza el dolor, ¿no? Y la búsqueda de un montón de cosas como para curitas para el alma, ¿no? Son los pacientes que Sí, vienen a consulta, pero me digamos. parece que es una creencia más personal. El que nos ama en nuestra vulnerabilidad también. Sí, y si solo nos ama por el lado A que le mostramos, ¿no? También hay algo de lo auténtico, de lo genuino de uno que no está en juego y que uno no muestra porque le da vergüenza, ¿no? O sea, es, y ahí vienen los límites, ¿no? Lo que te representa, lo que no. A veces, no sé, si hablamos un poco de comunicación ahora, ¿no? Virginia Satir, habrán escuchado de ella, una terapeuta sistémica, Pope, ya murió hace unos cuantos años. Ella habla, por ejemplo, de 4 modalidades de comunicación, estilos, ¿no? El apaciguador, que es el que no quiere conflicto, el que le baja, ¿no? El que concilia, pero concilia en el sentido de que es capaz de negar lo propio para evitar el conflicto. Tenemos el acusador, ¿no? El que la culpa siempre es del otro o que se victimiza, ¿no? Tenemos al que le intelectualiza, ¿no? Estas personas que por ahí tienen un discurso muy articulado del lenguaje, pero vos decís, ¿de qué me está hablando? ¿No? Como desconectado de lo emocional, eh, que es una manera también de mostrarse en control. Y el distractivo, ¿no? Ya hablé de estos 4 modos. El modo distractivo es el que está en otra cosa, el que se cuelga, el que te cambia de tema. Y no lo dice como juicio de valor negativo, sino que los describe como estrategias para evitar el conflicto o para evitar el entrar hacia adentro de uno mismo y asumir la responsabilidad, porque acá de lo que estamos hablando, ¿no? Es de responsabilidad, ¿no? En la línea de lo que trajo Sandra también, es como decir, bueno,
asumo la responsabilidad de que mis lados B, o mis sombras, como llaman ustedes, eh, pueden traer efectos, ¿no? Y que si me doy cuenta y tengo una intención de modificarlo, porque veo que es algo que no me representa, puedo modificarlo. Ahora, si lo oculto y lo mantengo, ¿no? Eh, ¿vieron esos carteles, la calavera con el danger, keep out, ¿no? ¿no? Como lo dejamos afuera, que no hablemos de las cosas o no las reconozcamos no quiere decir que no estén existiendo, que no existan, ¿no? Tenemos que hacer el ejercicio cuando nos sintamos adecuados y en un ámbito no amenazante, poder tratar de entender que nadie es perfecto. Nadie, de nadie, de nadie. Bien, preguntas. Mira, ¿sabes dónde me resuena a mí cuando Patricia dijo que a veces no nos aceptan cuando Sí, mostramos el lado B, sí, digamos? Y yo creo que va por el tema de la idealización, tanto nuestra como la idealización que nosotros tenemos con respecto a las otras personas. Porque como tenemos que ser exitosos, divinos, hermosos, perfectos, etcétera, lo mismo que uno hace con esa idealización que quiere tener con uno mismo, lo proyecta en el otro. Y entonces, creo que entre más idealizado que nosotros, la idealización que tenemos con nosotros y lo proyectamos con el otro, somos tan exigentes con nosotros mismos y con el otro, que bueno, que la vida se hace muy compleja, porque a la primera de estoy de cambio, acuerdo. listo, con uno y con el otro. Es por Sí, ahí. acá tenemos varios gestálticos, ¿no? Las polaridades. Yo estaba pensando que la idealización es la contracara de la decepción, ¿no? Claro, ¿No? Y la decepción duele, claro, pero revela verdad, sí. ¿no? Y esto de que el otro no nos acepte el lado B será doloroso, Mm, pero el tema es que yo me pueda aceptar. También están los que me ha pasado, he escuchado más de una vez esto, bueno, yo soy así, ¿qué quiere decir? ¿Que yo mm, tengo que cambiar para ser aceptada? mm, Y eso tampoco, ¿no? Es claro. como, es la Mm. responsabilidad de los efectos de lo que yo digo y tengo otra expresión que la suelo usar también a menudo, que ya la conocen, que es forma mata contenido. Claro, Podés tener una gran verdad, una razón concreta, objetiva, sí. pero si lo decís mal, avasallando o con un mal Mm. tono, no va a andar la cosa, se cae la empatía y entonces se cae el diálogo, ¿no? Claro, la idealización a ese extremo es la negación, en realidad. Claro, bueno, la negación peor entonces, porque también es otro mecanismo de defensa, ¿no? Claro. Que también hemos aprendido, ¿no? En estos años y demás de trabajar en el desarrollo humano, que los Ujú. mecanismos de defensa también son intrínsecos al ser humano y son estrategias de supervivencia, son Tal estrategias de cual, protección, tal ¿no? cual. Hablando de límites, entendemos los límites como eh, muros, ¿no? Que Mm, separan y en ah, realidad pueden ser fronteras saludables. claro, sí, sí, sí. Ahora vamos a ir Estaba por ese lado. escuchando, estaba escuchando un abogado penalista el otro día que le preguntaban cómo puede decir tal persona que había cometido un delito grave que lo estaba negando cuando en realidad uno veía en la cámara lo que había hecho. Y entonces dijo, todo ser humano se quiere defender hasta el último minuto de su vida. Y parece que ese mecanismo lo tenemos internalizado también en lo No, y cotidiano. esto yo suelo decir, viste, en la consulta muchas veces vienen, ¿no? Mm, Mujeres, ponele, ¿no? Y que te mm, dicen, es un negador, ¿no? Le mm, meten y la impotencia y lo definen así a la mm, pareja, qué sé yo, ¿no? Y yo a eso respondo, es que el que niega no sabe que niega. claro. No lo ve. Una cosa es desmentir, me hago el tonto, el distraído, miro Mm, para otro lado, disimulo. mm. Ahora, el que niega, ¿no? Mm, Cosas tan evidentes, pero es que entendiendo que un mecanismo de defensa es lo que
desarrollamos como una forma de protección de lo que nos resulta insoportablemente Claro, doloroso, que no podríamos con eso, claro. ¿no? Por eso digo que las decepciones, ¿no? Si ponemos decepción, idealización, Ujú, eh, duelen, pero revelan verdad, claro, ¿no? Lo mismo que la desilusión. A ver, sí. Sergio y Vivi. Bueno, ahora lo tomo, si me permite. Hay algo volviendo a la autoaceptación, y de alguna Sí, manera responde para mí la serie de preguntas que hiciste, o sea, me quiero, me cuido, eh, qué aceptás no de lo bueno siempre, ¿no? tuyo, qué aceptás de lo malo tuyo. Quería decir que hay algo que a mí me está ayudando muchísimo y es el estudio al cual me volqué íntegramente y que resumido se puede decir no hay partes malas, no hay partes Ujú, malas. O sea, la posibilidad, vivimos hechos de polaridades, ¿no es cierto? Sabemos ujú, valiente, temeroso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si nosotros lográsemos tener el poder o la varita mágica de poder transformar esa parte que consideramos mala, resignificarla en que es una parte nueva, una parte buena, sería un principio de solución. Ejemplo, ¿no? El enojo. El enojo tiene mala fama, pero ujú. el enojo, mi parte de enojo, puede ser aplicado de una manera amigable conmigo mismo, me defiende. Entonces, esa polaridad de alguna manera se diluye y así con todas las polaridades. Qué lindo sería poder tener, repito, la varita mágica que te permita resignificar aquellas sombras o aquellas partes que consideramos malas, diciendo, no, pero ¿para qué estás acá? ¿Para qué estás miedo acá? Y estoy acá para protegerte. Entonces deja de ser una parte mala y pasa a ser una parte muy amiga mía, porque me defiende. Bueno, a mí me tiene copado este tema de no hay partes malas, Internal Family System estás hablando, ¿no? claro. ¿No? Y estoy de acuerdo en que em, lo vemos en focusing también, ¿no? Porque es esto de reconocer las distintas dimensiones de la persona y entender que todas tienen un sentido. Yo suelo decir, también me lo habrán escuchado, mil mujeres en mí, ¿no? Y que viven acá adentro. Y que hay momentos en que están en estado de asamblea y todas quieren tener razón y dar sus motivos y todas son legítimas. Vieron que las expresiones son legítimas para quien las hace, ¿no? Entonces, en ese caso, el self, ¿no? Esto es lo más interno, vamos a decir, lo más, ese lugar de serenidad al que a veces nos cuesta llegar, muy a menudo nos cuesta llegar, vamos a decir, eh, está como protegido, ¿no? O sea, la parte del enojo también tiene un sentido. El enojo sirve para poner límites, ¿no? Ujú, Esto, y muchas veces con los hijos nos pasa, ¿no? Que para poder poner límites tenés que enojarte, sabiendo que la amabilidad y los límites no están reñidos, ¿no? Pero como uno está seteado, ¿no? En evitar el conflicto, o miedo que el otro piense que soy malo y egoísta, ¿no? Como que nos cuesta poner límites y a veces el enojo es la forma que encontramos para tener esa energía que diga hasta acá, ¿no? El desafío es poder validar mi punto de vista sin perder la ternura, ¿no? Vieron que la ternura es un, un- un sentimiento a- que es un bien escaso, vamos a decir. ¿Mm? Em, ¿Por qué nos cuesta poner límites? Porque se nos juega todo esto, ¿no? Nuestra imagen también, esto que decía Sergio, ¿no? Yo soy de la generación donde las niñas malas no se, perdón, al revés, las niñas buenas no se enojan. O sea, si yo me enojaba, me convertía en mala.
¿no? Y alguna vez me ha dicho mi madre, Ali, eres mala, ¿no? Y yo, ¿no? Esa cosa que nos define, ¿no? Esto de que si no sos de determinada manera, sos mala o eres egoísta, ¿no? No seas egoísta, ¿no? Les decimos a nuestros hijos cuando no le quieren prestar algo a un hermano al otro. Y eso, Laura Goodman hablaba del poder del discurso materno, no solo el poder del discurso materno, yo me acuerdo frases de maestras, de tías, para bien y para mal, ¿no? O sea, cómo nos van modelando. Pero volviendo a esto de cómo construir una autoestima, porque el tiempo vuela, teníamos el autoconocimiento, la autoaceptación, la autorresponsabilidad, esto de reconocer, somos responsables de nuestro bienestar, de, de nuestro malestar, ¿no? Eso está también muy asociado a la comunicación, ¿no? Y los que conocen el método de Rosenberg, famoso de comunicación no violenta, eh, vieron que tiene que ver con esto. Si nosotros reconocemos nuestros sentimientos, vamos a poder acceder a ver qué es lo que necesitamos. Y somos responsables de lo que necesitamos. A veces creemos que porque el otro nos quiere o estamos en una relación, tendría que darnos lo que necesitamos. Si le preguntamos, ¿y qué necesitas? Ah, qué sé yo, pero si me quiere me lo tendría que dar. Si nosotros mismos no sabemos, somos responsables de lo que sentimos, somos responsables de lo que necesitamos. El arte de pedir, aprender a expresar cuando estamos con todos estos miedos de ser malo, egoísta, que no nos quieran, heridas de rechazo y de abandono, todos las conocemos, todos tenemos miedo a eso. Hay un texto que también ya lo conocen porque siempre lo cito, que es El arte de cuidar a tu niño interior, cuya primera frase cuando empieza el texto es, en todos nosotros vive un niño que sufre. ¿No? O sea, la autoestima se construye así, en función de la memoria celular, si queremos decirlo de alguna manera, es experiencial. El tema es que, gracias a Dios, tenemos esta posibilidad de reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Somos conscientes de todo esto. Y la conciencia ampliada, por ahí no nos cambia el pasado, pero nos da más margen de maniobra, ¿no? Podemos recalcular, ¿no? Cuando nos damos cuenta, digo, es como subirnos al dron, ¿no? Uno se sube al dron, toma distancia y tiene perspectivas que ni siquiera una cámara plana de fotos o una filmadora da, ¿no? Porque es una perspectiva ampliada, ¿no? La autoafirmación, esto tiene que ver con ser respetuosos de nuestros límites. Veo que a veces uno no los reconoce, estamos agotados. Yo escucho a mis amigas, lo escucho en la consulta, me pasa a mí también, ¿no? O sea, tener los límites claros y atreverse a expresarlos, el no puedo, esto del no puedo decir no puedo, ¿les suena? Seguramente, ¿no? Es como, no puedo decir no puedo y encima sentirme en falta porque internamente creo que debería poder. ¿No? Como esto de uno sabe racionalmente que la perfección no existe, que somos imperfectos, finitos, bla, 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 pero en algún lugar sentimos que si nos esforzáramos lo suficiente lo lograríamos. Entonces nos sentimos en falta y nos definimos más por la falta que por lo que sí tenemos. Esto de las cualidades, si somos capaces de ver la foto completa, ¿no? Siempre hay un pero, ¿no? Es como, qué bien lo que hiciste, ¿no? Sí, pero no lo hice en japonés. Siempre uno puede subir más alta la vara. La autoafirmación tiene que ver con ser auténticos. A veces nos cuesta tanto, como no nos aceptamos a nosotros mismos, mostramos solo una parte de nosotros. También se ve muy a menudo en la consulta y sobre todo en gente joven y con trabajos corporativos y qué sé yo, que en la intimidad de la consulta se declaran con síndrome del impostor, ¿no? Como hay algo que sienten que no dan la talla de la expectativa y si se llegaran a dar cuenta, Dios mío, y siempre ese miedo que genera ansiedad,
que bueno, es otro de las epidemias, ¿no? que tenemos los humanitos en este tiempo. O sea, la ansiedad, como decíamos con Sergio antes de abrir, nos atraviesa a todos. El tema es cómo la gestionamos, ¿no? Por supuesto que hay maneras naturales, hay que poder dormir, hay que poder resignificar el descanso, ¿no? A ver, vi algo en el chat. Absolutamente fascinada con la charla. Ay, qué divina. ¿Quién? Georgina. Lamentablemente tengo que irme. Bueno, ok, las máscaras, eso quería leer. Vivi, ¿querés agregar algo? Y está Manuel también. Manuel está eso. ¿Puedo No, hablar? justamente de lo que estás Ah, hablando, que muchas veces uno tiene máscaras que sí, son mecanismos de defensa y que nos protegen. Queremos ser queridos. Todos queremos Lo ser impor- queridos. claro, necesitamos ser validados porque somos seres que necesitamos ser validados, pero lo importante es reconocer esas máscaras, porque Ujú, para ujú. tener relaciones de intimidad, y cuando me refiero a intimidad no me refiero solamente a pareja, sino a intimidad con una amiga, con un colega, eh, es importante, como dije antes, la congruencia y reconocer esas máscaras para poder correrlas y utilizarlas solo Claro, cuando creemos necesario, que son para lo que me parece que protegernos. también, Vivi, estoy de acuerdo con esto que decís, pero me parece que le podemos agregar esto, que es lo que yo llamo, bueno, no lo llamo yo así, pero que me gusta llamarlo así, que es el poder de la vulnerabilidad. Ya Tere está harta de escuchármelo decir, ¿no? La vulnerabilidad como superpoder, porque el día que uno se acepta en la propia vulnerabilidad, ¿se acuerdan de eso? Algunos de ustedes se acordarán, esa expresión de Rogers, lo más personal es lo más universal. Eso que más nos avergüenza de nosotros mismos, seguramente el otro también lo conoce. O sea, Es, humanitos, ¿no? es que Entonces, cuando, para ser sí, vulnerables hay que ser muy valiente, valiente, total, pero porque también es es como que te cierto que desnudas. se asocia vulnerabilidad con debilidad. Sí, pero en realidad es valentía para Hay que mí. ser valiente para poner límites, hay que ser valiente para ser genuinamente quien uno es. Eh, mm, Rogers, también en el proceso de convertirse en personas y qué sé yo, habla de la terapia de la libertad, pero no la libertad, ¿no? Qué sé yo, de la bandera francesa, ¿no? Es la libertad de ser quien uno es y no quien se espera que sea, ¿no? Porque estamos muy condicionados a esa expectativa, a cumplir con las expectativas, porque queremos ser que nos quieran, ¿no? Todos queremos que nos quieran, eso también es común al ser humano, ¿no? Todos necesitamos atención, en eso también Rosenberg tendríamos que tener el chip de comunicación no violenta, ponernos un chip y asumirlo en automático, ¿no? Porque reconocer los sentimientos humanos en todo, ¿no? Viste que uno tiende a decir, ¿cómo estás? ¿Bien o cansado? ¿No? Se suele reducir a esas dos variables. Nos cuesta discernir, ¿no? ¿Qué es bien? ¿No? Es entusiasmado, contento, saludable, estoy contento porque me salió una bien, o expectante, o ansioso, o no, no sé, reconocer los sentimientos, validarlos y expresarlos en los vínculos es esencial. Pero como a veces tenemos miedo al conflicto, miedo a quedar mal, miedo a qué van a pensar de nosotros si digo que no, ¿no? Había un texto que estaba de moda cuando yo era joven, que era cuando empezaron los textos de autoayuda, que se llamaba así, cuando digo no me siento culpable, ¿no? Y cada no que no nos atrevemos a decir se paga después con angustia, ¿no? Porque uno ¿no? Cuando uno dice sí, cuando en realidad quiere decir no, lo que está negando es lo propio. Y es ahí donde se cae esta asociación de que poner límites es egoísta. No es egoísmo, es respeto por lo propio. Manuel, estás
Te Sí, quiero te dar la escuché. palabra que estás hace rato también. No, por favor, te estaba escuchando con atención y recordaba cuando he sido profesor de negociación por años, soy Ujú. mediador, aparte de ser abogado, y trainer en PNL. Eh, Ajá. el tema es muy interesante todo lo que decís, y Virginia Satir, sobre todo, cuando te sentí hablar, vos es que Virginia Satir, Ujú. cuando hablaba con los chicos, ella se ponía a Ujú. la altura de los chicos para ser empática. Total. Pensaba también Sí. en esto de Ujú. de la escuela de Harvard de negociación, que tiene un tema Ujú. muy ligado a lo que vos decías. Cuando vos estás negociando con una persona, hay un axioma que dice, sea duro con el problema y blando con las personas. Claro. Cuente hasta 10 antes de decirle una cosa. Y tiene mucho que ver con el lenguaje, tiene mucho que ver también con la incomodidad, porque vos sabés que en una negociación, cuando vos provocas un silencio, el silencio a veces te genera una incomodidad. Y en esa Ujú. incomodidad, ¿qué logras conseguir? Que el otro logre romperla. ¿Cómo? Dando información. Y si a vos te da información, ya tenés un poder increíble en la negociación. Hay un autor que hablaba, por ejemplo, que cuando llegaba un negociador a negociar un país de otra cultura, le preguntaban, ¿usted cuándo se vuelve? Y el tipo lo miraba insólito, ¿por qué? La semana que viene. Entonces, ¿qué hacían los tipos? Con esa información lo distraían al tipo y lo dejaban sin tiempo para, para poder preparar otros temas y cuando quería cerrar la negociación ya no había tiempo. ¿Por qué La te digo todo? manipulación. A la Mm. manipulación, exactamente. Y esto de Mm. la autoestima, que me pareció genial, cuando vos empezás a hablar de la Mm. autoestima, y que Mm. vos muy bien lo marcaste, que se forma en la primera etapa de Mm. la infancia. Infancia. Y, exacto, pero vos fijate lo lindo que es mantener la inocencia de la niñez, una frase que la religión Mm. católica le da mucha importancia. Pero una persona que fue dañada en la niñez, a lo mejor esa inseguridad se le formó de chico y cambiar esa creencia Mira, ahí limítrofe. me dejaste un tema que me parece interesante, hablando de límites. Exacto, Mm. porque no, ese chico a lo mejor, Justamente sí, cuando un niño no ha sido respetado en sus límites en su infancia, sí, dice Anselm Grum, con sus es límites sacerdote, sí, sanadores, que es lo un conozco, texto sí, sí, glorioso, ¿no? sí, sí. De cabecera también, ¿Por qué a ¿no? mí? ¿Cómo? Uno de sus libros, ¿por qué a mí? Ah, sí, bueno, para mí Límites Sanadores tiene una mirada muy espiritual, es Sí, eh, un monje benedictino y tal, ¿no? Muy espiritual, pero hace referencia al abuso en la infancia, ¿no? Un niño que es abusado en la infancia, después, o sea, el adulto que era el encargado de respetar sus límites, no los respetó, seguramente, dice, él va a tener toda la vida dificultades para reconocer los límites. Y también claro, dice ese texto que me parece que es hermoso, que es, no alcanza con delimitar y con darnos cuenta de cuáles son nuestros límites, que eso es esencial también. A veces nos creemos ilimitados, ¿no? Esa omnipotencia de creer que podemos todo o deberíamos poder. sí, Dice que no alcanza con delimitar y reconocer, que además hay que amarlos porque los límites protegen, construyen identidad, ¿no? Y que justamente cuando uno aprende a reconocerlos, les digo que además, como decía Tere recién, ¿no? No es que yo ya llegué bandera a cuadros, no saben lo claro que tengo el tema de los límites, ¿no? Como la teoría la retengo. Ahora, dos por tres, con mis hijos, con no decir que no en alguna situación y qué sé yo, la patino de nuevo. Por esto que decía Manuel, que hay algo que la huella me lleva un poquito, ¿no? Al hábito, a lo habitual, ¿no? y qué importancia, Adaptarme para no sí, tener un conflicto. Sí, sí. Manuel. Y qué importancia fundamental es esto de escuchar. O sea, yo siempre decía, respetar la naturaleza que nos dio Dios, ¿no? Tenemos dos orejas y una boca. Escuchar Mm. el doble de lo que hablamos. Y en general, vos fijate que mucha gente se sienta, habla y no te escucha, está pensando en lo que te va a decir. Total.
ahí Eso te lo decía perdés Kundera también, que convertimos al interlocutor en una oreja gigante. tal cual, y te Tengo perdés un acá, montón. me tiraste otra de las notas, ¿no? Más importante que hablar es escuchar. Ahora, escuchar es un acto cognitivo. La escucha activa, que es esta de la que, ¿no? La que queremos aprender a practicar y a ejercer, no es solo cognitiva, es además emocional, es una resonancia con la experiencia del otro desde lo humano, ¿no? Pero hay que estar disponible a eso. ¿No? Exacto, Los que exacto. trabajamos de esto estamos más entrenados, pero también eso es fluctuante. Hay días que estamos más defensivos, hay personas con las que se nos levantan defensas. Hoy atendí, Meterte los zapatos del otro, que no es sencillo hacerlo. bueno, es que también la empatía es un bien escaso y también está muy banalizada, ¿no? La empatía, uno Sí, escucha empatía hasta el hartazgo en las redes, sí, y no es algo que se cocina en el primer hervor. Y es más, un poco en la línea de lo que traías recién, también eso se puede usar para manipular, tal cual. ¿no? Sí, entonces, no es, la empatía en, en el sentido de poder resonar con la experiencia del otro es una cosa. Ahora, resonar con la experiencia del otro para conseguir lo que yo quiero también es una opción, Sí. ¿no? Porque Y los psicopatones, ¿no? sí, sí, La entienden muy bien la empatía cognitivamente, pero no la sí. sienten. No, y lo que te quería decir por último, para no distraerlos más, dijiste dos temas muy importantes cuando le decís a un chico, vos no servís para esto, porque ahí estás instalando una creencia que el tipo, por ejemplo, para las matemáticas vos no servís. Esa una. Y dos, cuando le hablas del vos sos, porque lo estás anclando a la Mm. identidad. Identidad total. Entonces te lo crees toda tu vida que vos sos así, vos por ahí no sos así. Nada más que eso, que es muy agradable escucharla, te sigo escuchando, pero te quería decir lo que No, pensaba. gracias, Gracias, gracias. Nos suma y me hiciste acordar un par de cositas también. gracias. Con respecto a la comunicación, vino que hoy cité a Humberto Maturana, este biólogo chileno, mi ídolo. eh, Él recreó un par de derechos humanos nuevos, los llama él. Se los comparto. Tenemos derecho a cambiar de opinión. Es es un derecho. ¿No? Esto de morir con las botas puestas, ¿no? Y de defender y argumentar lo mío. Si nos autorizamos a cambiar de opinión, también vamos a ser flexibles con el otro si cambia de opinión, ¿no? Y me tocó estar en una negociación de dos chicas, qué sé yo, en una empresa, y las dos, era legítimo lo que defendían. Las dos necesitaban sentirse este, reconocidas, las dos se sentían víctimas de la otra, eh, y todo surgía porque habían llegado a un acuerdo y una de ellas después lo pensó mejor y ya dijo, la verdad que no quiero que actualicemos esta negociación. Entonces, y se sentía en falta, yo soy de palabra, pero no me cierra. Y entonces la otra, yo le decía, bueno, vos también tenés derecho a cambiar de opinión. O sea, ¿no? Como legitimemos eso, ¿no? Porque parecería que, por supuesto, si hay un contrato firmado, qué sé yo, las legales, pero tratemos de comprender el punto de vista del otro, ¿no? Porque las dos se terminaron validando, salió bien. La otra, tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Un poco en la línea de esto del error, ¿no? Que para eso, que lo hemos hablado muchas veces también, hay un lugar donde ubicarnos, ¿no? Frente al mundo, que es el lugar del aprendiz. Si somos capaces de habitar el lugar del aprendiz, el error es parte. Lo que pasa es que no nos bancamos el lugar del aprendiz, creemos que tenemos que saber cómo. El lugar del aprendiz es un lugar humilde, humanito, humus, tierra. Estoy aprendiendo. Y aprender le da sentido a la vida. Hoy en Tere hablábamos, ¿no? Con una osteópata, yogi, qué sé yo, que hoy traía esto, ¿no? Del placer de aprender, ¿no?
que no nos pongan en el lugar del novato inexperto. Al revés, es el aprendiz el que está abierto a las experiencias del mundo, ¿no? Tenemos mucho por aprender, como decía mi madre, hasta el último día, envejeciendo y aprendiendo. Y eso le da sentido a la vida. Y el otro derecho que menciona Maturana y que me encanta es, tenemos derecho a retirarnos de todas aquellas relaciones o situaciones o personas cuyas conductas no nos representan en valores. No le vamos a decir, sos un desastre, ¿no? Si podemos, vamos a decir, tu conducta no me representa, me retiro, ¿no? Tiene que ver con el respeto por lo propio también, porque pedimos respeto y muchas veces nos tratamos como decíamos hace un rato, con mucha falta de respeto. Estoy mirando a ver si hay alguien. Ah, Vivi, Geroldi. ¿Cuánto hace que no te veías? Bueno, un placer, chicos, ¿eh? Gracias por estar un viernes acá. Mm. Em, Volviendo a Virginia Satir y la comunicación, que no esta que les contaba que tiene esta mirada sistémica, ¿no? Y toma la familia. Ella habla de sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿no? Y cuando define las características de un sistema cerrado, ¿no? Esas familias cerradas que uno ve que, ¿no? Que todo ahí es como muy cerradito, eh, su experiencia dice que es autoestima baja, ¿no? No se termina de valorar a la persona. La comunicación es indirecta, no clara, inespecífica, ¿no? Como ambigua. El estilo puede ser, ¿no? También como nombramos, puede ser apaciguador, acusador, ¿no? Defensivo, distractor. Y las normas y los límites suelen ser anticuados, inhumanos, fijos y restrictivos. Bueno, contra eso busquemos sistemas abiertos, ¿no? Que con los sistemas abiertos procuremos, sabiendo la responsabilidad que tenemos en la crianza de nuestros hijos, nuestros nietos y demás, y que la autoestima es fundante para cómo se va a ver él en la vida y para las oportunidades que se va a animar a tomar o no. Eh, ¿No? Esto de respetemos su singularidad, decíamos hoy también, ¿no? Su individualidad. No hay ni hubo nadie igual que nosotros ni lo va a haber, ¿no? Sí tenemos algo común a la especie, pero somos únicos, ¿no? Entonces, el respeto a esa singularidad, ¿no? Hace que, no sé, evitemos tratar de estandarizar a nuestros hijos, ¿no? O a nuestros nietos. Bueno, Lorena, gracias. Em, La comunicación entonces es asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Donde me animo a expresar lo más genuino sin agresividad, sin violencia, ¿no? Pero también, ¿no? He dado varios seminarios sobre comunicación sin violencia y demás. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que todos somos potencialmente violentos, que no es que violentos son los otros. Eventualmente hay situaciones que nos violentan. Y la definición de violencia de Rosenberg me parece extraordinaria, que es la expresión de necesidades insatisfechas. La violencia es la expresión de la impotencia, de lo inaceptable, de lo que te frustra, ¿no? Que en un gradiente alto es la ira. Ahí andaba con el librito, ¿no? Que el arte de mantener la calma de Séneca, de los estoicos. Es un librito, ay, mira, ahí lo tiene Tere, mira. Bueno, es uno de bolsillo, lo recomiendo. En Cúspide lo tienen ahí en el mostrador adelante, 2 pesos. No se lo pierdan, porque esto, no sé, no sé qué época es, pero del principio de la era cristiana, o sea, mucho. Y no saben la vigencia que tiene. Sobre todo no sé, tenemos hoy
también la comunicación digital estamos por terminar el primer cuarto de siglo XXI, 25 años, ¿no les parece tremendo? Bueno, acá, bueno, todos nacimos en el siglo pasado, o no, hay gente que es de este. El libro El arte de mantener la calma, ese. Ah, esto digo, la gestión de las emociones, ¿no? Harari leo mucho, yo también, me encanta, y él hace un par de años ya, en pandemia, cuando le pedían sugerencias para transitar las crisis y demás, él daba dos tips, ¿no? Que uno era flexibilidad y el segundo, gestión de las emociones. Flexibilidad para recalcular rápido, como el Waze, ¿no? Tener la flexibilidad, ¿no? En tiempos donde está cambiando el mundo laboral, que vamos a tener que reinventarnos 800 veces, y sobre todo los jóvenes, donde no sabemos cómo van a ser los trabajos dentro, como dicen por ahí, de 3 años. Porque antes se daban ya como una cosa muy acelerada, que los cambios de paradigma eran cada 10 años. Ahora parecería que se acorta, ¿no? Como es exponencial la digitalización de la vida. El arte de mantener la calma de Séneca. Gracias, Tere. Así que bueno, me parece que estos espacios donde reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Flexibilidad, decíamos, y gestión de las emociones. Gestión de las emociones es, por ejemplo, el arte de mantener la calma, ¿no? Poder gestionar. Vemos en la calle, en los noticieros, yo no sé si ustedes miran noticias o no, yo a veces me tiento y miro, pero es un bajón. La violencia que hay en la calle y recordar eso, que es la expresión de la impotencia y de la frustración y que en 3 2 1 la gente se cuchilla, se acuchilla, se pega tiros, se insulta, ¿no? Hay algo de los límites que se han corrido, ¿no? La otra vez leí también que me gustó la definición que Twitter es la supresión del superyo, ¿no? Mm. Esto Freud se acuerdan, ¿no? El yo, el ello y el superyo, ¿no? El ello, lo más imaginario, qué sé yo, y el superyo, el regulador, ¿no? Y es Ali, ¿me cierto, ¿no? dejas? Sí, Charlie, con todo gusto, me encanta. No, no, me quedó resonando mucho justamente por el nombre, por el título de los estoicos que me encanta, de Séneca, del arte Mm, de, de sí. la calma, en Mm. contraposición al otro libro de Schopenhauer, ¿no? El arte de tener siempre razón. El arte, bueno, ese no lo he leído. Es Eh, de Schopenhauer, el arte de tener razón contra, digamos, el arte de, ¿no? De mantener la sí. calma, ¿no? Qué interesante choque como Claro, el para... arte de tener razón. A ver, De ¿no? Esto que Schopenhauer. decíamos. Nosotros en nuestra formación somos proclamadores de la validación de la experiencia, que no quiere decir estar de acuerdo, pero Ujú. somos respetuosos que cada uno puede tener su propia interpretación y su propia percepción, ¿no? Eh, Su experiencia es su realidad, decía Rogers, ¿no? Que lo que percibimos funciona como nuestra verdad. Y no es que, eh, no sé, yo soy Napoleón y vos me vas a decir, claro, claro, ¿no? A lo sumo me dirás, o sea, vos te sentís Napoleón, o sea, tu nombre es Napoleón, o sea, vas a tratar de validar mi punto de vista, que no quiere decir que me estés dando la razón. Digo, eso es un arte en la comunicación, porque Por es eso él me lo menciona, validar Schopenhauer. la voz del otro y la nuestra. Yo digo, con esto del tener razón, no sé Schopenhauer desde qué lugar lo describe como un arte. Claro, en el sentido de cómo, digamos, cómo negociar esto de tener razón para tratar de evitar llegar al choque de la violencia, justamente. Porque si yo siempre tengo la razón y me llevo el mundo por delante, porque yo soy el que tengo la razón, bueno, Mm.
a dónde queda la calma, justamente en contraposición a lo que dice Séneca, ¿no? O sea, pero bueno, da para mucho esto. El arte de mantener la calma, Séneca en el texto, que es extraordinario, pero me acuerdo un párrafo, que no lo puedo recitar textual, por supuesto que no, pero donde él hace referencia que si nos viéramos en nuestra gestualidad en un momento de ira, nos parecería de un patetismo que inmediatamente se nos bajaría la ira, ¿no? Como que es la más venenosa de las emociones humanas, Eh, ¿no? Y que también dice que solemos, eh, aunque no nos guste esa faceta nuestra, vamos a decir, ¿no? No sé, yo escucho gente que dice, soy de mecha corta, punto, ¿no? Soy cabrón, o es cabrón, ¿no? Por hablando del marido, qué sé yo, como algo que es así, ¿no? Eh, Gracias, Silvia. Em, con esto de... me fui con Silvia, perdón. Perdón. Estabas hablando de esto de ser cabrón, de mecha corta. Esto, del que Séneca lo que dice es que nos aferramos a veces a ese sentimiento, aunque nos dé vergüenza, porque hay una fuerza y una energía en la ira que nos protege de una acción que pueda resultar, ¿cómo decirlo? Me protege. O sea, Avasallante, es como que avasallante. claro, que no terminamos de querer soltar la ira. Lo tomamos como una herramientita que en caso de incendio la usamos para protegernos. Como que nos cuesta renunciar a eso, ¿no? Es como, que es esto que digo que yo muchas veces escucho, el que dice, bueno, yo soy así, ¿no? Y se ¿Y aferra a esa no cuestión, sería como ¿no? un enojo para mantener el límite, digamos? Para... Bueno, eso es una estrategia bastante habitual, ¿no? Que uno lo ve, ¿no? El enojo y en las consultas también se trabaja con eso, ¿no? El enojo como esa emoción que nos permite poner un límite que de otra manera no nos sale. Y enojo, miedo y tristeza también son vasos comunicantes, ¿no? Rascas un poco el enojo y aparece cierta tristeza, cierto sentimiento de pérdida, de lo que sea, de la ilusión o de, un- de algo que se creía que iba a ser de otra manera. Y el miedo como amenaza, ¿no? Esas son las primarias, no me voy a meter con la alegría ni el asco, ¿no? Pero miedo, enojo y tristeza, busquémoslas, porque siempre están ahí dando vueltas. El enojo describe el límite, ¿no? Es lo que nos resulta inaceptable. Desde el nivel de la frustración, la contracara sería la aceptación radical, ¿no? Y cuando digo la aceptación radical, me refiero a la aceptación de los hechos, ¿no? De lo que es como es, más que tendría que haber dicho, no tendría, debería, no debería, podría, no podría, todo eso, eso es iba a decir una mala palabra, perdón, ¿no? El aceptar los hechos. La tristeza también tiene un sentido, ¿no? Es eso que nos pone un poco intro, ¿no? Es ese ir para adentro un poco a procesar el sentimiento de pérdida que estamos experimentando. Y justo y necesario, ¿no? Para poder procesarlo y también se va a liberar energía cuando procese esa pérdida, ¿no? Perdemos a un familiar o perdemos un vínculo, hay que pasar todo ese proceso de duelo y de tristeza y demás. Pero también cuando uno lo atraviesa, hay alguna energía que se libera, que estaba detenida ahí. Y el miedo, como la otra emoción primaria en el triángulo este de las Bermudas, donde nos perdemos, que es el, la percepción de peligro, de amenaza, ¿no? Ahí
es muy primario, ya sabemos, cerebro de reptil, lucha o huye, o congelamiento. Después tenemos, no sé, los ataques de pánico que pueden estar abajo de ese paraguas también, ¿no? Como los miedos irracionales, pero estas respuestas, son 8:30, perdón, estas respuestas de los organismos al estrés, ¿no? Bueno, como ven, esto son comunicación, autoestima, límites. Podemos hacer un seminario a cada uno de los temas porque da para mucho. Em, yo les agradezco vuestra atención, espero que les haya sumado, ¿no? ¿Hay alguien? Sí, Sergio, No sé qué tiempo tienen, pero no quisiera. Hay dos comentarios en chat que me parece que dale. podríamos No, yo atender. tengo, sí, Hay uno cómo que no. dice ¿cómo? Para Brené mantener la Brown calma. dice el coraje de ser imperfecto, tal cual. Sí, Brené Brown, sí, y tiene un texto por ahí que yo amo, que es el poder de la vulnerabilidad. Tal cual, la vulnerabilidad es inherente a nosotros, sí. El arte de mantener la calma de Séneca, sí. Profe, un lujo está en... Ay, siempre aprendiendo un montón, me llevo muchos apuntes, recordatorios y conceptos para volver a revisar. En las escuelas también hay violencia extrema, ni hablar. Hemos tenido también a Silvia Sir, una amiga, colega, directora en una escuela en Pinamar, que pobre, tremendo todo lo que pasa. Para mantener la calma viene de la mano del autoconocimiento, tal cual. Eso en consecuencia nos lleva a validar a otro como persona. Perfecto, debo salir, me debo retirar de otro portal al límite y la consecuencia. Gracias. Siempre es un placer escucharte. Hay form de no sé quién. Gracias, Alicia. Bueno, ¿alguien quiere compartir Gi- algo? Comemos unos Giselle, minutos. Yo Giselle, estoy. Giselle escribió también esto. Y otro portal al límite y la consecuente calma suele ser revisar qué de esa experiencia es de uno y qué es del otro. Es un comentario que también figuraba aquí. Total. Delimitar, dice, es eso, ¿no? Y hacerse Y, responsable cada uno. y si me permitís, Ali, a modo de cierre, Sí, no mi sé amor, si sí. están de acuerdo, bueno, todo este tema es serísimo, importantísimo. Ahora, si quieren dedicarle medio minuto a divertirse cuando terminemos, no dejen de ir a YouTube. No se sugiere, pero a veces se puede sugerir, dale. Entonces, vayan y entren a una canción, que el título es Yo, mi cabrón. No sé si la Ok. conocen. Realmente es espectacular, Y tiene yo, que ver con cabrón, esto. Sergio. Y Yo, yo, mi cabrón. cabrón. ¿Cómo? Millo cabrón. Y yo, cabrón. Claro. Bien. Yo, cabrón. Bueno, ahí está, mira el cabrón. Y acá, Ali, Buenísimo. el librito que no leíste, a vos que te gusta, ¿Qué es? El arte de tener razón. Ah, perfecto, de perfecto. Schopenhauer. Un libro, Bueno, ya mirá me lo lo que vas a pasar. mirá que es finito. Ana, Ana levantó la mano. Gracias, Charlie. ¿Me lo prestás? Sí, acá está. Bien. Hola Alicia. Anita, Antes que nada quería agradecerte por esta charla. Yo soy futura counselor, estoy en plena formación y quería bien. preguntarte si me podías repetir el nombre del libro que mencionaste sobre las sombras Ah, ¿cómo como no? un libro como importante para tener. Sí. Encuentro con la sombra, la edición a cargo de Zweig con Z, a ver para que lo escribo. Chat. Eh, Z, W, E, I, G y Abrams. Zweig y Abrams. Encuentro con la Buenísimo, sombra. bárbaro, mil gracias. No, gracias a vos. Vivi, y había otra mano por ahí. Yo también Se quiero fue. sugerir una canción que a mí me encanta, que se llama Me quedo conmigo, de Taburete Marlón, que habla esto de aceptar todas las emociones, el enojo, la tristeza, la alegría, Nos aceptarlas constituyen. y entender que son parte nuestra, porque lo peor que podemos hacer
es negarlas, porque cuando las negamos es donde aparece el bloqueo y las crisis vitales que tenemos. Está muy buena la canción, es muy linda. Mira, me la acabo de anotar. Me quedo conmigo y mi yo cabrón. Tenemos música para luego. Bien, bueno. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo, Alicia, quiero decirte Ay, mi compañera de que constelaciones. sí, te estoy conociendo este año, pero si tú no expresas que eres una recuperada en el tema de autoestima, yo no me hubiera dado cuenta, porque para mí tienes una autoestima muy importante, un poder de comunicar bellísimo y que llega realmente. Así que gracias. Ay, gracias a vos. No, mira, yo tengo por ahí un libro que me dedicó una alumna hace unos años, qué sé yo, porque yo digo que yo soy como el pato, ¿viste? Que parece que anda suavecito así, pero abajo anda, ¿no? Como, no se me nota. Pero sí, vulnerable como todo el mundo. Gracias, Andrea. Gracias. Ay, Gaby Mobilio, no te había visto. Y la negra Tomber, hay amigas tengo acá. Y Inesita Night, bueno. Estoy, no sé, lo que necesiten. Alicia Franco 179, Colegia CAD. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias, Alice. Gracias a vos. Gracias, Brillante. Sergio. Gracias por la acogida. Gracias, brillante como siempre. Sandrita, gracias por venir. Vivi, gracias por venir. Gaby, gracias a todos. Gracias, profe. Gracias a vos, Ali. Gracias. Siempre Aprendimos escucharte. mucho. Aprendimos Ay, qué como amor. siempre. Gracias, gracias. Gracias a No ustedes, me chicas. canso, che. No me canso de oírte, Alicia. Muchas gracias.